placer. Y encima para hablar de temas que no son muy alegres, pero que para mí son una pasión, así que... Bueno, seguramente, aparte si sos un muy buen analista de la economía. Más allá de por ahí uno tiene alguna diferencia en estos tiempos sobre alguna militancia, pero o diferencias, digamos, No, bueno, de ver cómo se ve el país hoy en día, ¿no? Para decirlo de alguna manera, pero sabemos que llamándote a vos vamos a tener una buena respuesta y entender la economía, que tanto nos cuesta entender a veces, ¿no? Pero eso es importante lo que me estás diciendo, porque en realidad a mí me parece que hay que hacer sí, una acércate división, al micrófono un poquito más. hay Gracias. que hacer una división para poder entender las cosas entre los aspectos ideológicos y los aspectos técnicos. Si uno no entiende los aspectos técnicos, cualquier ideología que apliques, la verdad que va a quedar a medio camino, porque no vas a poder resolver eficientemente. Esto es como decir, a ver, 2 más 2 es 4. Si no sabemos que 2 más 2 es 4, todas las formas de pensamiento van a ser falacias absolutamente. Entonces, lo que se trata acá es de interpretar un poco qué es lo que está sucediendo, y a partir de lo que está sucediendo y entender los mecanismos por el cual sucede lo que sucede, bueno, se podrán plantear soluciones que serán más o menos eficientes. Ese es el tema. Totalmente. Bueno, estamos ante un momento, vamos a hablar un poquito primero del país, si te parece, de esto que está pasando. Bueno, ¿a dónde ha llegado el dólar? ¿Por qué aumenta el dólar? Qué pregunta. En realidad, bueno, a ver, con una finalidad didáctica. El problema no es que aumenta el dólar, está aumentando todo. Claro. Está aumentando todo. Entonces digo, si yo veo que aumentan los combustibles, si yo veo que aumentan los productos alimenticios, si veo que los autos aumentan, incluso hasta los salarios en menor medida, pero también aumenta. O sea, ¿cuál es lo que nos extraña que aumenta el dólar? Sí, el salario va corriendo la inflación. Lo que nos está diciendo la realidad es que el dólar es uno de todos los productos más de la economía que aumenta. Y ahí tenemos una cosa que es fundamental entender, que es el rol del dinero. O sea, el dinero surge en el mundo como una herramienta para simplificar lo que anteriormente era el intercambio de bienes. Entonces, el dinero no deja de ser un bien representativo más de la realidad. ¿Qué significa eso? Y bueno, antes teníamos una situación, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora el ejemplo, donde teníamos que íbamos con una vaca y cambiábamos por zapatos, tomates, el trueque. Entonces, para evitar tener que llevar una vaca y hacer más fácil esos intercambios, surgió el dinero, una moneda en la cual representaba un valor de X cantidad de bien. Eso nos lleva a otro pensamiento, digamos. Si había un solo producto, pongámosle una vaca, y del otro lado teníamos una moneda que representaba exactamente el valor de la vaca, porque era el único producto que había, bueno, ahí se entiende por qué intercambiamos esa moneda por una vaca. ¿Qué sucede si de golpe y porrazo alguien emitía o creaba otra moneda? La vaca automáticamente, su valor se acomodaba al valor de 2 monedas, porque es lo único que hay en el mercado, digamos. Sí, la moneda es una convención de alguna manera. La moneda es una convención que sirve de intercambio. Claro. Con ese marco, ahí están funcionando hoy todas las monedas, pero entonces tenemos una visión claramente monetaria de qué está sucediendo o qué sucede en el mundo con las distintas monedas. El dólar es un producto más, entonces, si es un producto más, el razonamiento es, a ver, esto está sucediendo, el aumento, no porque suben las otras cosas, sino porque casualidad está bajando algo que es esencial para nosotros, que es el peso, que es la moneda nuestra. Al perder el valor del peso, se necesitan más pesos para comprar cualquier cosa, incluso un dólar. Y ahí está el tema de por qué sucede el fenómeno que está sucediendo. Pura y exclusivamente por un fenómeno de tipo monetario. Claro. Y la inflación, por ejemplo, porque hay distintas teorías. Por ahí un liberal me va a decir que es producto de la emisión, la inflación. ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué se produce este brote? La Argentina es uno de los pocos países que hoy tiene inflación, ¿no? Tengo entendido, porque los países limítrofes, Paraguay no tiene inflación, Bolivia no tiene inflación, de distintos signos ideológicos. Inclusive. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros hemos visto este fenómeno ya varias veces, desde el 75 con el Rodrigazo para adelante, nos tocó vivir en la época de Alfonsín, algo que nos pegó mucho a los tres seguro, pero es un fenómeno reiterado. Eso no es una cuestión ideológica de que un liberal lo ve de una manera y
un socialista, por así decirlo. La inflación es siempre un fenómeno monetario. Distinto es la solución que podemos encarar del lado ideológico, pero la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa esto? Que en la medida que vos creás más dinero en la economía, ese dinero tiene menos valor, porque es oferta y demanda. O sea, vos tenés X cantidad de bienes con una cantidad de dinero. Más dinero, los bienes obviamente aumentan lugar, porque es de valor, porque es oferta y demanda. No es un tema ideológico, es 2 más 2 es 4, funciona así. Si nos ubicamos en esa posición, después entramos a pensar cómo se soluciona, por qué llegamos a esta situación, claro, y cómo implementamos una solución. Esto me lleva a pensar que en estos días se habla mucho del tema dolarización. Sí. Bueno, con ese criterio que yo te dije, es fácil entender de que ¿qué es la dolarización? ¿Es la solución? ¿Es el paraíso? No, de ninguna manera. Es una medida, una decisión política, económica o monetaria que te ayuda para una sola cosa, que es para controlar la inflación. La inflación es un fenómeno que se produce pura y exclusivamente por mayor cantidad de dinero en la economía. En consecuencia, eso también vos no creás todo el dinero un día, te levantaste y emitiste la cantidad de masa monetaria que hay, la cantidad de que hay en un día. Tenés un proceso en el cual todo ese proceso en la Argentina está más o menos medido entre año y medio, 2 años. Si hoy vos dijeras, bueno, tengo un problema del peso, entonces, de golpe y porrazo, por arte de magia, después lo vamos a ver, pero por arte de magia, vos dijeras, nos manejamos con el dólar, aún así, obviamente se va a perder la causa de la inflación, pero aún así vas a tardar por lo menos 2 añitos en tener inflación. Claro, pero ¿cómo se convierte el peso en dólar? Porque No, está perfecto. No, porque, digamos, yo he escuchado economistas y no de la Internacional Socialista, aquello a Kachanowski de Pablo diciendo que era un delirio. Sí, pero a ver, digamos, ahí hay porque bajaría el salario real de una manera impresionante. No, en realidad por eso. Yo cobro 100.000 pesos, no voy a cobrar $100.000, obviamente. No. ¿Cuánto cobraría? Pero tampoco te va a salir 500 pesos una botella de una gaseosa. Te va a salir probablemente centavo dólar. Un dólar. Entonces, no es ese el razonamiento. Muchos de esos economistas que dicen que es una barbaridad, ahí ya estamos metiéndonos en temas claramente político-partidario, o sea, toman determinadas posiciones porque ellos tienen una posición claramente partidaria. Y no lo estoy cuestionando, simplemente digo, esto funciona así, o sea, a ver, yo tengo un interés partidario con un corazón tirado a un partido político, voy a hacer un razonamiento que beneficie a ese partido político. Típico del pensamiento teórico, sí. Típico de un pensamiento que yo no sé si en todos los países del mundo se da así, pero que en la Argentina es muy marcado, o sea, miento porque total, primero porque me conviene a mí no hablar de la verdad, segundo lugar porque estoy buscando un posicionamiento dentro de un partido político. Sí, el acomodar la dialéctica según te convenga. Ahora, esto no significa, hablar mal profesionalmente, por ejemplo, de Kachanowski, el que yo reconozco que es un buen economista, muchísimo mejor. Primero, yo no soy economista, soy un interpretador de lo que es la economía. Y la gran diferencia es que un economista en principio tiene una visión científica del tema y tiene la capacidad de poder crear justamente las soluciones. ¿Qué hace falta para dolarizar? Bueno, para dolarizar lo único que hace falta es tener los dólares para sacar todos esos pesos que están en tu bolsillo, en el mío, bajo el colchón y llevarlos a dólares. ¿Vamos a tener la misma cantidad de pesos que de dólares? No, vamos a tener la misma cantidad de valor que hay en pesos, lo vamos a tener en valor dólar. ¿Significa? ¿Dónde sacar los dólares? Porque el banco ¿dónde sacar los dólares? Porque el Banco Central de la República Argentina debe tener 4.000 millones y tiene moneda china también. Muy buena pregunta. Ahí está el tema. El Banco Central, todo el mundo dice, no tenemos reserva. Cero reserva, tenemos reservas negativas. Ahora, el Banco Central es como cualquier empresa. Vos en una empresa podés llegar y decir, uy, la caja está vacía. Ahora, tenés autos alrededor, tenés máquinas, tenés motor. El Banco Central funciona exactamente, tiene activos. Todos esos activos, el Banco Central hoy
tiene activos, por ejemplo, pero muchísimo, se estima que alrededor de 50.000, 60.000 millones de euros, se estima porque las informaciones no son claras, en activos de tipo financiero, bonos cotizables en mercados de afuera. Entonces, todos esos activos son realizables, y si vos no los querés vender, incluso hasta los podés poner como garantía si querés obtener un préstamo de otro lado. Los recursos naturales, por ejemplo. No. O las empresas del No, Estado. no, a ver, ¿vos querés sacar un préstamo de un banco? Sí. Vas a un banco y le decís, mire señor, yo tengo esta casa, o Bravo. sabe que yo compré bonos de YPF o de alguna, yo se los dejo en garantía. En el Banco Central, ¿los bonos de quién son? Son títulos públicos emitidos por el Estado. ¿Por qué el Estado los emitió y se los dio al Banco Central? Porque le dijo, tome los títulos y deme plata. Entonces el Banco Central emitió dinero y se quedó con esos de garantía. Ahora vos decís, bueno, ok, pero esos bonos en definitiva los tiene que pagar el Estado, que sí está quebrado. Pero ¿sabés qué? Esos bonos son cotizables, y son cotizables en mercados, por ejemplo, como Estados Unidos. En consecuencia, vos podés... Sí, pero cotizan al 20% del valor, al 15%. Sí. Bajísimo. Sí, pero tiene que ver con, no con que hayan perdido valor, sino también con el tiempo hasta que venzan. Entonces, un bono, por ejemplo, de $100, tenés 10 años. No es lo mismo venderlo el primer año que venderlo en el último año. Sí. Entonces, esa es un poco la cuestión. En definitiva, a ver, en el caso del Banco Central, no es que esté absolutamente quebrado, tiene bienes, esos bienes los podemos poner en garantía de un préstamo que se... La primera pregunta que hay que hacerse es, ¿cuánto de circulante tenemos en la Argentina? Hoy en la Argentina oscilan más o menos las cifras en 15.000 millones de dólares a 16, 17.000 millones de dólares. ¿Es tan difícil encontrar ese dinero, esos recursos? No es tan difícil, no es tanto. Vos calculás que, entre otras cosas, la Argentina debe... Disculpame, ¿qué quisiste decir con circulante? ¿Que circula? Todo, el dinero que está circulando. Sí. Sí. Los pesos representan eso, porque lo que circula son los pesos. Circulan los pesos, pero vuelvo a... Esa masa de pesos equivale a 15.000 millones de dólares. 15.000 millones. Ahora sí. No, parecía que hubiera dicho que circulan los 15.000 millones de dólares. No, lo que circula son los pesos equivalentes a los millones. Sí, circulan, están en caja de ahorro, en cuenta corriente, en el bolsillo de la gente. Sí. En el colchón. En el colchón. Difícilmente están los verdes. Difícilmente los pesos. En el colchón. Ahora, como te digo, vos suponete que la solución tuya es decir, bueno, necesito... No, mire, si yo tuviera una solución de algo... Bueno, pero suponete que digamos, bueno, redondimos el número de 15.000 millones de dólares. Primero, una de los activos que tiene el Banco Central son oro. El oro que está depositado, muchas veces se ha hablado en el Banco de Inglaterra, por eso representan unos 3.000 millones de dólares ese oro. Entonces ya no necesitas 15, necesitas 12. ¿Cómo conseguimos eso? Ni podemos sacar un crédito. ¿Contra qué nos van a dar un crédito a nosotros que estamos... Bueno, eso es lo que se hablaba, Armando, de que en realidad va a aumentar la deuda con la dolarización. No, pero es distinto la deuda que vos sacás sin respaldo a la deuda que sacás con respaldo. Si yo saco una deuda entregando... Pero el oro tampoco tiene respaldo. La Reserva Federal de Estados Unidos es todo ficticio también, ¿eh? Acordate que De Gaulle siempre le amenazaba... ¿Te referías al dólar? Claro, el valor que hay tanto oro en la Reserva de Estados Unidos que circula en el mundo. Sí, lo que y De Gaulle le decía, voy a juntar los dólares que tenemos en Francia y vos me vas a dar los dólares. El oro me va a dar. Bretton Woods, 1944. Claro, por eso. No, está bien. Son todas cosas que... Es todo ficticio también, todo nada. Lo de ficticio es relativo, ya ahí le estamos metiendo una carga... Está bien, pero vos creés que realmente el circulante de dólar en el mundo equivale a lo que tiene en oro la Reserva Federal, ¿no? No, pero son dos cuestiones. Primero, yo estoy tratando de solucionar un problema nacional, argentino. Si para eso tengo que recurrir a una moneda extranjera, no estoy libre de los efectos que puedan surgir en ese país, pero sí me va a dar un beneficio respecto del control que necesito tener hoy forzosamente por efecto inflacionario en el país nuestro origen. ¿Qué sucede? Que el dólar no lo podemos emitir. En consecuencia, si no lo podemos emitir, por lo menos frenamos la maquinita de emitir que nos está ocasionando inflación. Eso es la solución que puede dar una dolarización. No más.
¿Vamos a controlar la inflación? ¿Es importante? Por supuesto que sí, con inflación y sobre todo con hiper. Nosotros estamos ya entrando en una situación de hiper, por más que me lo discuta Kachanowski, el que sea, pero la realidad es que estamos en una espiral hiperinflacionaria moderna. Ustedes se van a acordar de la época de Alfonsín, donde había, pero números mucho más altos de porcentaje de inflación. Bueno, la inflación también es un fenómeno que ha cambiado en el mundo, hoy con valores mucho más bajos. Ya se ven efectos hiperinflacionarios. ¿Cuándo hay una hiperinflación? Básicamente cuando se empieza a destruir todo el aparato. ¿Estamos al borde de la hiperinflación? Ya estamos en un proceso hiperinflacionario. Para darte una idea, a ver, no sé si alguno es jubilado acá. Los tres. Docentes. Los tres. Yo perdí entre la semana pasada y esto 30.000 pesos de la jubilación. Si eso no es inflación, claro, sí. Hiperinflación. Y ahora las mediciones actuales, las 3 semanas de abril, ya está el 7. O sea que vamos a abrir a un 9 fácil. ¿Por qué cambió los porcentajes necesarios para definirse como hiperinflación? En principio porque durante los años 80 había algunas publicaciones, yo soy muy malo respecto de los autores, no me acuerdo, pero había algunas publicaciones que hablaban de que se entendía una hiperinflación a partir de 50% mensual. Era un número muy tirado de los pelos. Hoy, ¿qué sucede? Que la inflación se ha erradicado prácticamente del mundo. Son muy pocos países que tienen inflación. En consecuencia, hoy los números preocupantes para empezar un proceso hiperinflacionario rondan el 4%. Con un 4% ya estamos hablando de un 60-70% anual, es un problema. Bueno, hoy superamos los 3 dígitos, hoy estamos en 100 y no sabemos cuánto. Entonces, la verdad que entramos en un proceso hiperinflacionario grave, muy peligroso. Muy peligroso, y yo te diría, la característica de la hiperinflación es que es destructiva, te destruye el aparato productivo, y en consecuencia, si vos no tenés aparato productivo, no tenés bienes para poder comercializar, y mucho menos para que la gente pueda seguir teniendo trabajo, generando riqueza. Esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Sí, además con un vacío de poder político que es exasperante realmente, claro, ¿no? Que eso ayuda también, ¿no? Ayuda a la debacle. Ayuda a no encontrar soluciones. Claro, eso digo, ayuda la debacle. Sí, totalmente. La verdad que las soluciones no son mágicas, pero sí son técnicas. O sea, primero tenemos que entender, como yo venía explicando, la cuestión técnica. Entonces, después decir cómo encaramos. Creo que cualquier ideología que no sea trasnochado o hablar como si supiera, va a concluir de que si este fenómeno es un fenómeno monetario, tenemos que parar la emisión de dinero. Entonces, después hablamos cómo paramos la emisión de dinero. Y después hablamos qué implica no emitir dinero. Y ya que está, te lo digo, o sea, a ver, no emitir dinero significa no gastar, pero no gastar no es necesariamente no pagar sueldo. O sea, el Estado gasta, pero infinidad de cosas que sin ir al lado de la corrupción, digamos, que sería lo que popularmente se conoce como me afanan la guita, hay cosas que se gastan y no estamos en condiciones de gastar, como cualquier familia, digamos. Podemos gastar haciéndonos una casa nueva, ¿estamos en condiciones? No, y hermano, te vas a fundir. Claro, yo también creo que las cuentas fiscales tienen que estar equilibradas, y los gastos excesivos y la corrupción, obviamente nadie está a favor, pero yo te escuchaba, bueno, vos estás militando con el partido de Milei, a Milei hablar que no va a tener obra pública, y escuchaba también al candidato intendente acá en Zárate, Marcelo Gómez, diciendo que la obra pública va a ser privada, o sea que los vecinos van a poder reunirse y, digamos, el colector cloacal, por ejemplo, que necesitamos en Zárate, lo podemos hacer con los vecinos, la buena voluntad de los vecinos se reúnan y puedan pagarle a una empresa. Si no está el Estado ahí, no llegás a tener obras importantes de obra pública. Mira, el ejemplo más claro que vas a tener es no nos ha dado muchos resultados. No, yo admito que hay corrupción en la obra pública, un montón de cosas, pero lo que estamos hablando no es de que no se va a hacer obra pública. No es lo que interpreté yo. No, por eso, o sea, te cuento, Ayer yo lo escuché a Milei con la nata y decía lo que decís vos, ¿ya? ¿De qué? ¿Para qué voy a tener? De que la obra pública va a ser privada. Pero no significa que no vaya a haber obra pública. Número uno. Entonces, digo, acá el problema... obra pública privada, ¿quién licita?
No, público significa que es para la gente, para en general. Son obras que se hacen para beneficio de una comunidad. Que siempre, siempre es privada, porque en definitiva cuando se hace una licitación es privada. Ahí está el tema. Pero bueno, está el Estado, vamos a decir, te vas a reír para controlar y para que el precio sea el más justo. Y para decir entre otras cosas, cobrame un 10% más. Vos tuviste la función pública también, digamos, ¿sabes? Sí. Pero digo, no significa de ninguna manera que no vaya a haber obra pública, no significa de ninguna manera que el Estado hasta acá haya sido garante de cuidar los bienes y los valores por los que contratamos. Muy por el contrario, sabemos que por la obra pública se nos escapan no la tortuga, los elefantes, y de ninguna manera... Con empresarios que también son parte de esa trama. Sin duda, es todo un sistema que ha hecho que esto quedara totalmente distorsionado. Ahora, ¿cómo logras que no nos siga pasando esto? En primer lugar, reconocer que hay obras que se pueden hacer también sin intervención del Estado. No es necesaria la intervención del Estado para hacer o terminar el colector cloacal, que dicho sea de paso, hace 16 años todavía no está terminado. Claro, era una de las propuestas de Cáfaro en el Master Plan. Entonces, cuando hablamos de privado, ¿qué decimos? A ver, vamos a terminar esto, los vecinos estamos de acuerdo que tenemos que terminar esto, que es prioritario. Lo que vamos a hacer es contratar, no en el pliego diciéndole cuánto me vas a cobrar a una empresa, sino, a ver, empresa, vos vas a ser la encargada de terminar el colector. Todo, ¿cómo la vas a financiar? Vos vas a tener que encargarte absolutamente de todo. Y la empresa lo va a hacer en función de algunas cosas. Primero, si tiene los recursos, se va a poder conseguir el crédito, se va a poder sacar la plata de acá, porque yo no voy a poner un mango. Lo que lo vas a hacer es ser vos. ¿Y cómo lo voy a cobrar? Es otro tema tuyo. Le vas a cobrar a cada interesado, y cuando los interesados sean muchos, ahí sí voy a estar yo, Estado municipal, para decirte, yo te lo pago y yo me encargo de cobrar con los vecinos para que, bueno, ¿cómo se hacían los viejos macadán? Que le decían. Macadán de Rigui, ¿no? Claro, iban las empresas, le decían a los vecinos, señor, Don Cuneta, me acuerdo que hablaba Rigui. Usted lo quiere, bueno, todos decían que sí. Bueno, fenómeno. La empresa más de una vez no podía ir a cobrarle a cada... En algunos casos sí, se encargaba incluso hasta de cobrarle a cada uno. Sí, o el gas natural, yo me acuerdo que el gas natural se cobraba, pero... Ahora, ¿qué pasó? Sí. Salió del medio la figura de el administrador, el político perteneciente al Estado municipal. ¿Qué sucede? Que entonces, al salir del medio, ya tenías un riesgo menor de que ese que estaba en el medio tuviera algún regalito, que es mucho. En el país es muchísimo lo que se filtra por esas actitudes. Entonces, ahí es donde es fundamental entender que no se termina la obra pública, que lo único que se está persiguiendo de esta manera, y se está persiguiendo del lado del ciudadano, es que sea mucho más eficiente. ¿Y eficiente qué significa? Que se haga en el mejor tiempo, con la menor calidad y el mejor costo. Claro, bueno, eso estamos de acuerdo, claramente. Ahora, obviamente que hay gente corrupta de un lado y del otro, por supuesto. Si estuviéramos llenos de santos de un lado y llenos de malos del otro, no estaríamos como estamos. Esto es una mezcla, una asociación ilícita de corruptos que ha logrado que el argentino pierda hasta la fe en sí mismo. Claro, pero hay una obra pública que creo que, digamos, si algo sirve para luchar contra la pobreza, es que vecinos de un barrio pobre tengan cloacas, por ejemplo. Sí, claro. Claro, la pobreza para la salud, el dengue, estamos rodeados de un montón de cuestiones. Creo que si tenés un sistema cloacal acorde de agua, ¿cómo haces para llegar a un barrio que necesita cloacas para que se urbanice? También está la teoría de que cuando al vecino le pones el macadán, le pones las cloacas, pinta la casa, digamos, mejora. También es un incentivo para el vecino. Primero veamos todo como que con una visión de desarrollista, es decir, de desarrollo económico. O sea, todo contribuye a que la economía y los estándares de vida crezcan. Si vos tenés salud, si tenés un servicio cloacal, vas a tener más salud. Si tenés gente con más salud, vas a tener individuos con mayor capacidad de trabajo. O sea, todo hace a tener una visión desarrollista y aumentar los niveles de vida. Claro. Vos me preguntabas, y puntualmente, porque hay una suposición de que está todo bien mientras hay recursos. ¿Cómo hacemos cuando no hay recursos en un barrio carenciado? Primero, tenemos que trabajar para que no haya barrio carenciado. Bueno, sí, como concepto mínimo. También las escuelas te dan de comer y uno debería decir que las escuelas no deben dar de comer, pero dan de comer, bueno, es una realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
no aceptemos las cosas que no deberían existir. Aceptemos que tenemos que ayudar en la coyuntura. Sí, ahora, aceptémosla para trabajar en función de... Claro, tampoco llegar al extremo, tenemos que eliminar a todos los pobres, matémoslo. No, tenemos que eliminar la pobreza. No de ideas, por las dudas. No, pero ¿sabes por qué yo comparto eso del desarrollo, porque también tiene que ver con la inflación. En un país desarrollado, donde hay mayor oferta que demanda, no tendría problema de que uno demandemos. Si no, claro, nosotros es al revés. Acá nos aumentan el sueldo, pero no aumenta la producción, con lo cual aumenta el precio del producto. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollados, o no nos desarrollamos, o los empresarios nuestros no quieren desarrollar. O sea, que hay un mea culpa también de todos lados. El problema de la inflación también es un problema de oferta. Sí, absolutamente. Primero porque, a ver, si bien es un fenómeno monetario, pero hay que entender que afecta a qué el fenómeno monetario, afecta a los precios. Y ese es otro fenómeno que también hay que entender, y acá te lo estoy explicando desde el punto de vista absolutamente técnico. ¿Qué es el precio? El precio es una señal que hay entre los productos. Claro. Cuando la situación está descontrolada, como en este momento, que vos vas a un negocio y conseguís un producto a 10, el mismo vas a otro y está a 12, o sea, lo que perdiste es la señal. ¿Cómo recuperás la señal esa? Bueno, volviendo a hacer una limpieza en la moneda. ¿Puede ser la misma moneda? Ha sucedido en la historia de la Argentina que en algún periodo sí, en otros fue necesario cambiarla a la moneda a criterio político. Argentina, ¿cuántos cambios de monedas tiene? Sí, ahora, con la misma, mucho. Quizás el más recordado por el efecto que dio durante 10 años de mantener la inflación fue la convertibilidad. Ahora, ¿la convertibilidad era una dolarización? No era una dolarización. Te iba a preguntar eso, si la convertibilidad fue la convertibilidad fue una ley que lo que pretendió y logró fue darle un respaldo al peso circulante en términos de dólar de reserva. Lo logró durante un tiempo. La mala experiencia fue que... ¿Por qué fracasó la convertibilidad? Por la situación política, cuando el amigo Carlos Menem decidió que tenía que encarar la campaña nuevamente y que tenía que gastar más de lo que tenía que gastar para beneficio político y no para beneficio del sostenimiento y crecimiento de la economía. Chau, se terminó. Pero también había una mentira, y la gente pagaba en cuotas. Yo, por ejemplo, compré un auto en cuotas, me decía $200, y yo iba con 200 pesos. No, y el banco me ponía... Después. Eso es una cosa. Pero me ponía pagado, y mi boleta decía pagado en dólares, y yo pagaba, porque era 1 a 1. O sea, pero no entraban dólares al banco en realidad. Pesos. Pero hay todo un proceso, digamos, los 2 últimos años de la convertibilidad, es cierto que ya empezó el deterioro justamente por esta decisión política de Carlos Menem de volver a gastar para obtener un rédito político. 2 años antes, 97, la situación era estable y era $1, $1. La gente dice, ¿cómo va a valer $1, $1? Claro, si lo miramos con la idea de hoy, sí, pero si lo miramos con un país pujante, una economía estable y desarrollada, $1, $1. No hay diferencia entre $1 y $1. La única diferencia que hay es lo que preferimos nosotros. ¿Por qué lo preferimos nosotros al dólar? Muy simple, porque no confiamos en esta moneda y tenemos razón en no confiar. Hay un famoso furcio de Cavallo que a veces lo pasamos nosotros, que dice, Cavallo empieza a decir, el dólar valdrá lo mismo que $1, es una mentira. Es una mentira. Sí, yo tengo que decir algo también porque me interesa el tema del desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo de mis clases de cívica, pues yo de economía sé un poquito, pero yo le decía a mis alumnos, yo si soy presidente le voy a dar a todos los trabajadores y a los desocupados 100 millones de pesos por mes. ¿Qué va a hacer la gente inmediatamente? Se compra televisores. Llega un momento que no hay más oferta de televisores, no hay oferta de autos, porque nosotros tenemos televisores, autos. ¿Qué te va a comprar un televisor por semana? Pero es excelente el razonamiento. Y yo le explicaba eso, de que si no hay desarrollo, realmente no sirve. Aumentás el dinero con la misma cantidad de bienes. Claro. No queda otra escapatoria más que aumentar. Una vez que tenés el televisor y el auto, ¿qué vas a comprar? La barropa, te compraste todo con 6 millones de pesos. Está espectacular el ejemplo, porque todos queremos tener un auto. Si tuviéramos el dinero, saldríamos todos a comprar auto, no hay auto. En consecuencia, el precio aumenta. Es una lógica elemental de la economía. Esa es la lógica que hay que entender en principio. O sea que las políticas, discúlpame, las políticas de economía hay que acompañarlas con desarrollo.
desarrollo, por ahí si se hubiera acompañado con un desarrollo económico. Sin duda, acá seguramente el que nos está escuchando del otro lado va a decir, bueno, pero ¿qué fue primero? Vos la vecina, ¿qué pasó? Se terminó el desarrollo por problemas económicos, se terminó la economía por un problema de crecimiento. En realidad hay muchísimos factores. Sin duda el factor principal es el factor político. ¿Por qué? Porque en definitiva el que tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones correctas para encauzar la economía y el crecimiento de un país es el político. No le voy a decir la clase política, pero digamos... Bueno, también hay que pensar que hay grupos económicos en los países centrales que están íntimamente relacionados con la clase dominante argentina, con lo cual es muy complejo el tema, no es simplemente la buena voluntad. Hay que entender esta realidad. Somos un país periférico y dentro de la periferia hay un grupo de poder económico que está ligado a intereses multinacionales. Pues fíjate que hay empresas que tienen más ingresos que países, o sea, en el mundo estamos... por supuesto, o sea, las cosas no son... Yo me acuerdo siempre, disculpame, digo esto y te dejo seguir hablando porque el invitado... Pero me acuerdo cuando estaba, el presidente norteamericano Clinton, el ministro de Economía decía... La Ford es norteamericana, pero es norteamericana porque los vidrios vienen de allá, la parte de relojería viene de Suiza, la goma, o sea, ¿cuánto le queda a Norteamérica de este auto? $1 nada más. Es fundamental entender que hoy estamos en una economía globalizada. En una economía global que ya se está replanteando, ya el concepto de globalización no es el mismo de los años 80, 90. Ahora, la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con eso también, digamos, ¿no? Igual acá son, yo diría, cuestiones personales. Yo soy un tipo, yo tiendo a pensar que no hay un cuco enfrente, que nosotros tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que nos han tocado. Culpabilidad distinta, no somos todos culpables, sí somos todos responsables. Y esto tiene que ver con determinar, porque con el diario del lunes, y es mi caso, es fácil analizar el tema. El otro día me decía una persona, el peor gobierno de la historia, el gobierno de Raúl Alfonsín. Todos venimos de esa etapa, nosotros tres, que le hemos puesto pasión y mucho esfuerzo a esa época, y yo digo, claro, hoy lo analizamos y todos vamos a concluir de que económicamente el gobierno argentino de Alfonsín le erró, por lo menos le erró. Ahora, había que situarse en ese momento, primero para entender cuáles eran los problemas principales. Alfonsín entró con una crisis ya de la deuda, una crisis moderna de lo que era la deuda, era muy novedoso, había que manejarlo. En segundo lugar estábamos la situación militar de por medio. En tercer lugar, la situación sindical de por medio. Fracasó la ley sindical, la reforma sindical. O sea, fracasaron muchas cosas. Entonces, el peor gobierno de la historia fue una mala experiencia. Yo reconozco que para mí fue una mala experiencia, pero lamentablemente era muy probable que tuviéramos el cimbronazo que tuviéramos, porque la verdad que las condiciones, esto era un pantano muy difícil de transitar arriba. El tema es, Alfonsín fue el peor gobierno de la historia, fenómeno. ¿Qué pasó después? ¿Dónde estuvimos? ¿Cuándo la Argentina se convirtió en Europa, en Suiza, como para decir en países vecinos, no te vayas tan lejos? Ni hablar. Y también un poco ese tema de la tremenda soberbia que hay en la Argentina de pensar que nosotros éramos superiores a toda América Latina, por lo menos. ¿Y por qué digo? Porque hoy estamos pagando las consecuencias. Hoy nosotros tenemos en claro, la realidad nos hace tener en claro que no somos mejores que el resto de América Latina, sino que en muchísimos casos estamos peor que en el resto de América Latina. ¿Y estar peor qué significa? Tener mayor cantidad de pobres, y la verdad que es una mezcla de muchos factores: tener mejor educación, tener cantidad de pobres, chicos, mortalidad infantil, hambre. Todas esas cosas son indicadores que nos dicen que lamentablemente no podemos decir que somos mejor que otros países. ¿Va a servir para adelante? Si nos ayuda a bajar la cuota de soberbia que tuvimos en otro momento, seguro que sí. De la mala uno aprende. Ahora, tenemos que aprender para no hacer lo mismo, pero tampoco para creernos que somos superiores a nadie. Te hago una pregunta y después vamos un poquito al tema local, porque también tenemos que hablar del tema local. La actitud de Milei de tratar a todo el mundo de chorro, de casta, de zurdos, de mierda, ¿no es un poco una actitud de soberbia?
Y de Mirá. creerse subirse a un pedestal, si yo soy el que tengo la solución, yo soy el que sé, los demás son todos ignorantes. Mira, primer punto. Yo, si bien hoy estoy, pongamos, no me gusta la palabra militar, pero trabajando sí. con las ideas, Adhiriendo. con las ideas liberales, adhiriendo, perfecto, a las ideas liberales. Yo no necesito ni quiero ser un defensor de Javier Milei, porque creo que a Javier Milei, está bien, lo Javier nombro Milei porque le viene. sobra. Sí. También soy crítico en algunos aspectos de Javier Milei, no porque lo tome como un loquito, sino porque creo que todos los que nos ponen un micrófono adelante, en la medida que hablamos, tenemos la grandísima posibilidad de hablar. Atrás de Javier Milei, después tenemos que salir nosotros más de una vez a explicar lo que a lo mejor él en 2 segundos no explicó en su forma correcta. No, además, Yo creo, sí. y voy ahora a la respuesta tuya. Sí. El tema de las generalizaciones. La verdad que las generalizaciones siempre son caprichosas, Son malas, pero uno no tiene forma de poder agarrar y puntualizar con nombre y apellido todos los responsables. Por ejemplo, hablábamos recién del caso de Raúl Alfonsín. Para mí Raúl Alfonsín fue un tipo honesto. Pero ¿sabe cuál es el tema? Vos, para llevar un proyecto adelante, vos necesitas saber, necesitas ser honesto y necesitas trabajar. Sin una de esas 3 patas, seguramente le va a cerrar. El caso de Raúl Alfonsín, ¿era un tipo honesto? Yo creo que era un tipo honesto. ¿Era trabajador? Yo creo que era tremendamente trabajador. ¿Sabía? Ahí creo que las cuestiones históricas marcan que faltó un conocimiento. Faltó un conocimiento de él y del equipo que lo acompañó. Entonces, eso es lo que a mí me parece que quiere representar Javier Milei, o que queremos representar todos los que decimos son toda una manga de chorro. Primero porque la realidad dice que en este país nos robaron, y nos robaron mal, porque acá se verifica el número, que nos falta plata, se verifica el número. Ahora, podemos discutir quién lo robó, cuál fue la metodología, la investigación, todo lo que quiera, pero en este país nos sacaron los recursos, porque vos no podés de golpe y porrazo, en realidad fue todo un proceso largo desde el 83 hasta ahora, estar 34 metros bajo de tierra en comparación con lo que estábamos en ese momento, que ya estábamos mal. Algo pasó. ¿Cómo verificamos ese robo? Y mira, cuando agarra la presidencia Raúl Alfonsín, teníamos una deuda externa de 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. 40.000 me parece. No, fue el salto al final. 7.000 millones de dólares, que ya representaba una crisis. Estamos en 240.000, digamos. Es fácil. 2.57 me parece que el actor. Bueno, la verdad que me suena ridículo 17.000 millones de dólares analizando eso. Pero bueno, justamente son todos recursos que hemos perdido. ¿Perdimos o no? Sí, el aumento de la pobreza. Ahora, el robar. O estuviéramos significa... endeudados y el país estuviera mejor. Uno diría, bueno, nos endeudamos porque uno sí tiene que endeudar, claro, en definitiva en la vida, claro, digamos, ahora, para crecer, para... Luis, no conocemos a muchos de los políticos locales, provinciales, nacionales, que se los ve, digamos, socialmente mejores que cuando llegaron a la... Sí, me disculpo porque tengo razón, son 45.100 millones de dólares en 1983 había. Genial. Perfecto, Jorge. Usted está acá para dar la verdad. No, yo no, la verdad. Muy bien. Yo lo tengo. Dije 40.000 millones. En la cabeza. Porque yo también tenía la nos endeudamos mucho por la guerra. Por la guerra nos endeudamos mucho. Te acordaste que los misiles Exocet había que pagarlos 7 veces, porque cuando está en guerra hay que pagar 7 veces. 7.000 millones era de Isabel. Lo de Isabel. Perón, claro. De 76, de 7.000 pasamos a 40.000. Te olvidaste la dictadura. Claro, consecuencia. La diferencia entre 45.000 y 245.000, o sea, 200.000 millones de dólares. Debe haber más con todo lo que pidió ahora. El amigo Massa pidió también. Bueno, por eso digo. Debe estar 280. Está más que claro que esa riqueza se perdió, pero no la quemamos. Forma parte del activo de algunos que no lo tenían. Y la verdad que nosotros conocemos muchísimos políticos que no eran nadie, y de golpe y porrazo empezaron a ser tipos de poder y poder económico. Por ahí no salen en la revista Forbes. Son clase alta. Pero son clase alta.
por haber hecho política. Y es razonable que sean así. ¿Sabes por qué? Porque, primero, porque nosotros no tenemos el control sobre ellos. Ellos sí tienen un control sobre nosotros, pero nosotros no tenemos el control sobre ellos. Raúl Alfonsín dijo una frase que nos pegó mucho en el corazón y nos aferramos mucho a eso, pero fue: con la democracia se come, se cura y se educa. Le faltó completar la frase, que solamente era factible la democracia en la medida que la gente participara. Y la realidad es que el argentino no participó fuera de ese momento de euforia que fue los 80 hasta el 87-88. El argentino nos fuimos olvidando. Entonces esa es nuestra cuota de responsabilidad. Sí, salimos a protestar cuando inflación o problemas puntuales. Nos olvidamos de que el pueblo quiere saber de qué se trata, y si vos no estás, no vas a saber nunca, porque no te lo van a decir. Y además, porque la gran revolución que tiene que haber, y eso sobre todo a niveles locales, el gran cambio que tiene que haber con los proyectos. Tienen que dejar de ser un proyecto económico, un proyecto político, tienen que ser proyectos de transparencia. La gente, los ciudadanos, vamos a votar una vez cada 2 años como si supiéramos, y la verdad es que vamos y levantamos la mano, metemos una boleta y no sabemos nada. Y no sabemos nada por 2 motivos: porque no nos preocupamos, pero también porque no nos quieren decir. Entonces hay que armar, y hoy es factible, sistemas. Usemos la tecnología donde vos, de un celular, desde una PC, tengas absolutamente toda la información de lo que está pasando, por lo menos en la ciudad que vos vivís. Y yo pregunto acá, ¿cuántos empleados hay en el municipio de Zárate? Vamos ya al tema municipal. Pasemos. Número cierto, circulan muchos. Desde 1500, que me parece, tengo la percepción que es mucho, a 900 empleados, que me parece claramente que es poco. Y esto va de la mano con que está todo bien, la gente tiene que trabajar. Yo no quiero echar a nadie. Yo digo, una organización eficiente no trabaja con gente de más ni con gente de menos. Tampoco trabaja con 0 PC, pero tampoco trabaja con 3 millones de computadoras. Después, ¿cuántos funcionarios hay? Está más que claro, aunque no nos acordemos de cada secretaría que hoy, que está más que claro que ya no son las 8 secretarías famosas que había otrora. Hoy tenemos, no sé, una docena, 15, 16, se han transformado en secretaría por cuestiones que van mucho más allá de lo razonable. Pero hay otra cosa más grave: ¿cuánto ganan un funcionario? Porque yo no pretendo meterme en el bolsillo de los empleados, porque en realidad de los empleados me interesa saber cuántos hay. Tengo un convenio colectivo que me dice cuánto gana cada categoría. No necesito saber cuánto gana un empleado municipal. Yo puedo calcular muy rápidamente, sabiendo la masa de empleados y sabiendo las categorías, cuánto se nos va en sueldo. Sí, no, son obscenos algunos sueldos de funcionarios. El problema está el empleado municipal no gana. Pero además, nosotros, como verdaderos jefes que deberíamos ser del municipio y dueños de nuestro destino que deberíamos ser, tenemos que saber cuántos funcionarios hay y cuántos sueldos ganan los funcionarios, porque somos nosotros los que tenemos que autorizar eso. Ningún intendente es un rey que puede determinar a dedo, como lo determina, si él gana 1 millón, 1,5 millones de pesos, y su primera secretaria o secretario gana 1 millón de mangos. Entre otras cosas, porque vamos a convenir que en realidad ninguno de estos funcionarios a nivel municipal va a salir de la municipalidad y va a ir a una empresa privada de primer nivel, llámese productora automotriz o productora de tubo sin costura. Ninguno va a ir ahí y va a poder trabajar porque no están capacitados. Claro. No están capacitados. Y el mercado en eso, más allá de las ideas socialistas o liberales, es letal. O sea, nadie te va a pagar lo que vos no le podés devolver en conocimiento y en trabajo. Y estos señores cobran salarios para los cuales no los cobrarían en ningún lado. Y puedo dar un ejemplo de cada uno, pero no hace falta dar los nombres. Me voy a referir pura y exclusivamente a una figura que es la de un intendente. Un intendente de una ciudad como Zárate necesita tener muchísimo conocimiento. Un conocimiento que, si verdaderamente estuviera, Zárate no estaría en las condiciones que está. Y cuando quiero decir que no está en las condiciones que está, porque alguien me va a decir, y bueno, pero es el problema nacional. No, señores. La realidad es que Zárate perdió muchas empresas de hace 10 años a esta parte.
Y ¿sabés qué? Yo soy consciente de haber escuchado de que las empresas que quisieran venir a Zárate tenían que pagar ellas, porque nosotros, Zárate, éramos la puerta del Mercosur y bla, 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 bla. Entonces nos poníamos burocráticos, les queríamos cobrar y les cobraban tremendas tasas de habilitación, les complicaban la vida. Y bueno, que se hagan cargo, loco. Si verdaderamente estabas capacitado, eras inteligente, Zárate no estaría como hoy está. No tenemos cloaca en una ciudad como Cloaca, del norte de la provincia de Buenos Aires, uno de los sectores más productivos que hay en la provincia de Buenos Aires, no hay cloaca. O sea, ¿qué esperamos para darnos cuenta de que esto, después de 16 años... Eso que decide de la capacitación, yo tengo un ejemplo que Luis lo sabe, yo tuve un alumno que es funcionario desde el 2007 y que llegó a ser intendente, que lo aprobé en su momento en el CENS de adulto porque me daba lástima. Y llegó a intendente. Suplente. Pregunto. Más claro, ahora, ¿de quién estoy hablando? Pregunto. La culpa es ¿Lo tuya. evaluaste? Lo aprobaste. ¿Lo evaluaste mal? ¿Lo aprobaste? Era antes de todo esto, estoy hablando del año 1985, 86, no me acuerdo. Sí. Pero... Ojo, yo... Era un gordo bueno, entonces yo... Pero reconozco, a ver... Todo el mundo... Es historia, ¿no? No cambia mucho. No, está bien. Sí cambia. Y después llegó... Sí cambia, para mí es muy importante. Sí, pero llegó a ser intendente. Sí, bueno, lamentablemente también a veces hay gente que tiene una capacidad de vendedor muy alta y te vende el producto que no existe. En realidad a mí me parece que... En realidad ha sido siempre amigo del intendente, compañero del intendente. Sí. Un buen tipo para... Desde los 80. Sí. Pero, digo, sí, la verdad es que tenemos que empezarnos a pensar de que son... hay algunas cosas que escuché de Javier ayer hablando con la Nata que ahí estoy de acuerdo en unas cositas. Por ejemplo, de esto de que son, como dijiste vos, tantos ministerios, ministros, secretarios, subsecretarios. Eso es toda una burocracia que realmente se eliminaría con lo esencial, ¿no? Jorge, nosotros... Educación, economía, eso estoy de acuerdo. Jorge, nosotros hemos pasado por... Porque no pasa por la ideología ese derecho de elegir a tener 800 cargos, Al 800 contrario. secretarios. ¿Por aquí los querés? Nosotros hemos andado por los pasillos de la Dirección General de Escuela y te acordás que hay gente que trabajaba en los pasillos. Bueno. Porque había gente caminando y que su único trabajo era caminar por la Dirección. Vos sabés que aprovecho para comentarles. O sea, ustedes saben que hoy estoy trabajando con un grupo político. ¿Cuál es mi rol? Mi rol es técnico, mi rol es pensar planes de gobierno desde lo amplio hasta el detallado. Sí. Obviamente que trabajo con otro grupo de gente que me ayuda en temas que yo desconozco, o sea, este tema es amplio y para ser concreto, porque siempre nos encasillan un poquito ustedes, ¿no? Digo, acá hay una cosa que es fundamental entender en Zárate ante un eventual cambio de gobierno y sobre todo si ese gobierno es liberal. Primero, nosotros no podemos dejar de tener salud, no podemos. Esto no es una cuestión de gastar más o gastar menos. Nosotros tenemos que seguir teniendo salud, porque si no tenemos salud, la gente se nos enferma, se nos muere, y entonces todo lo demás es absolutamente imposible de conversar. Nosotros no podemos dejar de tener educación, es fundamental seguir teniendo educación, y hay que tener mejores calidad de educación, absolutamente, pero por lo menos tenemos que seguir teniendo lo que ahora tenemos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que poner plata para mantener los edificios, para mantener los profesionales que son de salud, que son de educación. O sea, eso es imposible, irrenunciable y no tiene sentido discutirlo desde ningún punto de vista. Atrás de eso vienen otras cosas. Todos sabemos que acá ya es un poquito menos que el desarrollo económico. El desarrollo económico es una cuestión muy muy amplia, muy específica, algún día lo hablamos, pero acá tenemos que crecer económicamente. Crecer implica, necesitamos trabajo. Acá necesitamos abrir las puertas para las empresas, para que las empresas vengan, se radiquen y den trabajo. Y eso lo vamos a lograr atrás de un escritorio, porque ese es el criterio que ha privilegiado hoy varias administraciones, no solamente nos sentamos con un director, con un subsecretario en su momento, con un secretario después, porque todo era cuestión de
darle más sueldo, y pensar que las empresas venían a radicarse porque nosotros éramos buenos. Y eso no funciona así. ¿Cómo se radican las empresas? Vos tenés que vender el territorio, tenés que vender los beneficios de radicarse acá. ¿Y cómo lo vendés? Desde acá pensando, no, tenés que ir a buscar los contactos. Y que eso esté promovido también con el desarrollo de pymes que trabajen para esa empresa, como en Campana hay tantas metalúrgicas chiquitas que trabajan para Siderca, o lo comercial también. Por supuesto, y acá se podría haber generado esa base, sí. Pero acá tenemos un criterio en el cual a una pyme, para habilitarla, la matamos, porque le cobramos en función de la superficie que va a ocupar, no de la que ocupó, sino de la que va a ocupar. Que eso no era así, pero después la modificamos a la ordenanza. O sea, el tipo tiene que poner un montón de guita, además de para hacerse su nave y tener su herramienta y el riesgo tiene que cobrar. Resulta que la municipalidad se asocia desde el principio y le pide ganancias que todavía no tuvo para que el tipo empiece a trabajar. Entonces, sí. O cambiamos ese criterio, ¿viste? O la verdad que nada tiene sentido. Entonces, no es que el liberalismo lo primero que quiere hacer es echar gente, no, todo lo contrario. De ninguna manera queremos ni vamos a echar gente, porque no se puede. En la situación que hoy estamos, la gente necesita estar ocupada, trabajar y tener ingresos, si no, no come. Armando, pero ahora ha sido un placer y ha sido una extensa charla de economía. Hemos aprendido cómo ahora va a solucionar los problemas del dólar. Ya la próxima hablamos más de lo local. No creo que tengamos motivo de hablar de cuestiones nacionales, porque ya ahora baja la inflación, baja el dólar. ¿No, Jorge? La dimensión desconocida. Linda serie. Pero estamos sin tiempo para ya más nada. Son las 11, así que nos estamos yendo. Bueno, un gusto entonces haber estado con ustedes y espero seguir charlando del tema. No, sí, y además no va a faltar oportunidad de que hablemos con distintas ideologías, lo último que digo, con distintas ideologías. Si somos capaces de sentarnos, y te lo he dicho muchas veces, como buenos vecinos y dejando de lado un poquito las ideologías de los partidos políticos, seguramente vamos a llegar a la sentido común. Hay cosas que son el sentido común, no pasan ni por la izquierda ni por la derecha, es sentido común. Totalmente. Nada más que decirle hasta el sábado. Hasta el sábado. Más Periodismo Z acá por la Rock y ya acercándonos a la cuestión política. Nos vamos con un poquito de No Soy un Extraño de Clics Modernos que cumple 40 años, como dijimos al principio.